la ley de amnistía, que no sé si ustedes están de acuerdo con el PAN, que dice que pues aquí se van a dejar salir pues a delincuentes que pues, en su momento le hicieron daño a la sociedad, y con tal de, dice el PAN, que son votos para el presidente López y su partido. Bueno, primero decir que hemos hecho un análisis del dictamen en donde si lo comparamos con lo que conocimos en un principio como la iniciativa, pues no hay cambios sustantivos. Es decir, sigue siendo una apuesta en donde el alcance de esta iniciativa sería en verdad muy poco el alcance, porque sigue siendo una ley de alcance federal. Entonces, lo que seguimos viendo en el caso que tiene que ver con la amnistía para las mujeres que estén por asunto de aborto, lo que nos encontramos es que por una parte les están abriendo la puerta para que salgan algunas que son las menos, porque la mayoría que se encuentran detenidas pugnando una condena tienen que ver con el fuero común, con el fuero estatal. Entonces, esta no tendría finalmente grandes alcances para estas mujeres que en nuestra opinión deberían de estar en libertad. Y mientras les abren la puerta a las menos mujeres, por otra parte las puertas siguen cerradas para otras. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que se debería de hacer aquí es finalmente el despenalizar el aborto, porque van a seguir entrando otras mujeres a la cárcel y nada más saldrán las menos en este sentido. Por otra parte, lo que tiene que ver con el robo, pues es lo mismo. La mayoría sigue siendo con alcance estatal y por consecuencia del fuero común, y por consecuencia pues tampoco tendría los grandes alcances. Y aquí hay que detenernos, que son todos aquellos que ya tienen una sentencia. Y yo preguntaría, de estos, como los que tienen que ver sí con el fuero federal, que tiene que ver con los que se les haya encontrado 2 dosis de algún estupefaciente que esté prohibido conforme a la ley, ¿qué vamos a hacer o qué se tiene pensado? Esta iniciativa no prevé qué hacer con ellos cuando ya están fuera de la cárcel. Es decir, me parece que en el caso que tiene que ver con aquellos que son adictos, ya se establece la ley de ejecución penal. Y me parece en todo caso que si funcionara ahorita el sistema de justicia y si funcionara la actividad que están haciendo los ministerios públicos, los jueces y todo lo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio, pues no ocurriría que necesitáramos ley de amnistía. Entonces lo que creemos es que tenemos que fortalecer lo que ahora tenemos. Y lo que digo es de qué vamos a hacer con todos aquellos que salen. ¿Qué vamos a hacer con todos los que salen, que no van a contar con un trabajo, que no han tenido la reinserción? ¿Cómo vamos a lograr la reinserción en la sociedad si solamente se les van a abrir las puertas? Abrir las puertas, ¿para qué? Me parece que debería de haber ahí también toda una propuesta, un programa, cosa que no se tiene. Y luego me parece que son 2 cosas más que son inconstitucionales. Una, la que tiene que ver con el grupo poblacional indígena y afrodescendientes. ¿Por qué? Porque las amnistías no tienen que aplicar para grupos, aplican para personas, lo que nos parece que contraviene a la Constitución. Y el otro es qué vamos a hacer con esa comisión que será la encargada cuando la responsabilidad la tiene la Fiscalía y la Fiscalía es autónoma. Es decir, ¿quién le va a poder ahora decir a la Fiscalía es que tienes que liberar a tal o cual persona por estas circunstancias cuando hay una Fiscalía autónoma? Entonces, nosotros nos parece que más bien es una iniciativa propagandística para el presidente. Me parece que no cumple con los alcances y con lo que a todos nos gustaría y que seguirá siendo como otra ley que es más
un asunto de propaganda que para que verdaderamente ayude a resolver los problemas que tenemos, que en este caso lo que tenemos que hacer es reforzar todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, lo que tiene que ver con los ministerios públicos, lo que tiene que ver con las fiscalías y lo que tiene que actuar con todos aquellos que participan en todo el proceso. Entonces ustedes no van con la... Ustedes no van. Nosotros en principio no vamos con la iniciativa. Oiga, diputada, también, con el dictamen. El tema sobre los partidos políticos que el jueves ya quieren subir para aprobarlo. ¿El qué, perdón? El recorte a los partidos políticos y al INE. Bueno, pues vamos a esperar. Nuevamente ya habían comentado que se subiría en otra sesión en donde estaban circulando otro tipo de propuestas con las que nosotros no coincidíamos. Nos parece nuevamente que esto, más que fortalecer el sistema de partidos, lo que está queriendo hacer Morena nuevamente es cómo eliminar a sus contendientes, cómo eliminar a los que no opinan como el presidente, cómo eliminar a sus adversarios, en vez de fortalecer el sistema de partidos, en vez de presentar una propuesta en donde existe un trato, donde el principio de la igualdad prevalezca, y en ese sentido nosotros vamos a seguir impulsando de discutirse el tema, que la fórmula cambie, es decir, que podamos tener los partidos el 70% de manera igualitaria y el 30% de manera proporcional. Con esto me parece que podemos dar elementos para tener una contienda en igualdad de condiciones y no favoreciendo a ninguna fuerza política. Morena estará manejando más de 1.800 millones de pesos. Es decir, si hubiera este recorte, entonces tendría de igual forma 900 millones de pesos, y si le sumamos a esto todas las prácticas clientelares que tiene a través de los programas, pues finalmente dejaría en una real desventaja a los partidos políticos para ir a contender en igualdad de condiciones. Y si le sumamos a eso que quiere estrangular al órgano electoral, pues bueno, estaremos yendo a unas elecciones de Estado. Oiga, diputada, dice el diputado Escobar, que pues si quieren piso parejo, pues que vayan con lo del PT, 140 millones todos. ¿Qué es lo que recibe el PT, no? Así es. Bueno, a mí me parece que debe de haber elementos que nos permitan llegar a un acuerdo entre todas y todos, pero que nos permita en igualdad de condiciones, las que sean, pero en igualdad de condiciones. Diputada, respecto al tema de la ley de amnistía, ¿el PRD ya está analizando alguna ruta jurídica para impugnarla en caso de que pase? Bueno, lo que vemos esencialmente es de que sí tiene elementos de inconstitucionalidad, lo que te decía ya que tiene que ver con los grupos poblacionales, no puede aplicar una amnistía para grupos sino para personas, eso por una parte, y nos parece muy grave lo de la comisión que queda en un transitorio en donde pues va a haber la Secretaría de Gobernación, pero le dan algunas facultades que finalmente forman parte de la Fiscalía en este caso, la cual es autónoma. Eso por una parte, y por otra parte pues me parece también un asunto de simulación con lo que tiene que ver con las mujeres. Decía ya, por una parte dicen que abre las puertas para que salgan las mujeres que están por aborto, pero por otra parte siguen entrando mujeres, van a seguir entrando mujeres si no cambiamos la ley, porque la seguimos criminalizando. Entonces ahí me parece en todo caso que si en realidad quieren arreglar este tema, lo que tenemos que hacer es despenalizar el aborto para de esa forma evitar que muchas mujeres entren por ejercer, en mi opinión, este derecho, que es la de definir sobre su cuerpo. Diputada, si me permite, en relación a las declaraciones, por ejemplo, del canciller en cuanto a que no hay una temor a Estados Unidos y que México tiene la capacidad para defender su soberanía política y moralmente, ¿cuál es la opinión que...? Bueno, es que no solamente debe de quedar en dichos. Para defender la soberanía hay que actuar, y hay que actuar de manera muy firme. Yo espero que esta actuación sea distinta a la que tuvimos cuando lo de los aranceles, porque eso nos costó tener un muro humano en la frontera.
impidiendo el tránsito libre de la migración de personas centroamericanas que vienen de otros países, pero esencialmente. Entonces, no solamente hay que hablar, hay que actuar y de manera muy firme. Y espero que así lo hagan, en defensa de nuestra soberanía, no permitir alguna intromisión, porque finalmente Trump lo que está haciendo es utilizándonos cada que quiere para su campaña como un asunto electoral. Bien. Y si me lo permite también, yo sé que es muy temprano para hablar del próximo año, pero el proyecto que tiene el partido para la próxima periodo de sesiones del próximo año, ¿tienen algunos puntos específicos en los que se pretendan tratar? Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que tiene que ver con la agenda para garantizar los derechos de las mujeres. Requerimos que se armonice todo lo que aprobamos en torno a la paridad de la reforma constitucional, que sean una realidad, que se vean reflejadas en las respectivas leyes secundarias para que éstas puedan aplicar en el próximo periodo electoral, por ejemplo. Este será uno de los temas que estaremos impulsando. Vamos a seguir insistiendo en que se quiten los gasolinazos, vamos a seguir insistiendo en que contemos con un salario digno, vamos a impulsar la agenda medioambientalista sostenible y sustentable, que eso me parece que es un asunto importante, y vamos a seguir impulsando todas aquellas iniciativas que tengan que ver con la garantía de los derechos de todas y todos los mexicanos, impulsar la regularización de la marihuana, que un día nos dicen que ya viene y otro que siempre no. Entonces me parece que son cosas que tenemos que estar viendo en la siguiente legislatura, entre otras cosas. De alguna manera, en estos 3 periodos se ha cumplido con la agenda que le interesa al presidente. De alguna manera ustedes tienen o creen que puedan ser escuchados de mejor manera en el próximo periodo, ya que se han resuelto algunos problemas de interés nacional. Sí, claro, esperamos que el Congreso y de manera particular la Cámara de Diputados, ojalá y pudiéramos consensar una agenda por todos los partidos políticos, en donde se vea reflejada la agenda de todas las fuerzas políticas y por supuesto la nuestra, la del PRD, que tiene que ver con una agenda de garantía de derechos de todas las mexicanas y mexicanos, ¿no? En donde podamos que se garanticen los derechos de la igualdad, para lograr la igualdad sustantiva de las mujeres, que se vean reflejadas algunas iniciativas que hemos presentado en torno a la garantía de derechos para niñas, niños y adolescentes, que se vea reflejado lo que te decía ya, la agenda medioambientalista, sostenible, sustentable. Vamos a seguir impulsando para, por ejemplo, lo que tiene que ver con los plásticos, que cumplamos los objetivos 20 de la Agenda 2030, que veamos, que revisemos lo del salario. Lo que hemos logrado desde ahora me parece que no es suficiente y que tenemos que seguir viendo cómo se van cristalizando otras leyes que tienen que ver, pues, para que, como se dice, se logre tener vivienda, alimentación, el derecho a la salud, a la educación, eso esencialmente, ¿no? Okay. Gracias, diputada. Gracias a ustedes.